Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 6 de mayo de 2016. En Colombia tenemos una gran cantidad de información, comenzando con la inflación de abril, que se ubicó en el rango bajo que estábamos mencionando el día de ayer. Ese rango estaba entre el 0,50 y 0,70. Y pues nosotros esperábamos un indicador en el 0,51, la inflación observada fue del 0,50. Alimentos continuó sorprendiendo un poco al alza, creciendo el 1.2, 1.3%, pero el mensaje aquí empieza a ser claro, los otros rubros ya están mostrando una menor dinámica alcista. Ahora bien, los medios de comunicación han afirmado que empezó el descenso de la inflación. En GSC pues ya habíamos calculado que esto no es así, el tema de abril es un tema transitorio, mayo y junio se incrementará nuevamente el indicador, que esperamos alcance a cierre del primer semestre de este año niveles del 8.40 para luego sí empezar su largo descenso que pues estaremos viendo durante el segundo semestre de este año 2016 y gran parte del 2017. Este dato pues obviamente no nos sorprendió, sin embargo pues puede haber algo de afectación adicional en el mercado. Esas ganancias, consideramos, de la deuda pública pueden ser limitadas debido al bajo empinamiento, casi aplanamiento que tenemos actualmente de la curva de rendimientos. Con relación a información del sector petrolero en Colombia, importantes entidades de este sector consideran que la reducción de la inversión de exploración que se tenía programada para este año alcanzara los 720 millones de dólares y ahora es de 282, es decir, una caída de más del 60% de la inversión de exploración, va a incrementar, digamos, ese riesgo que tiene Colombia acerca de su autosuficiencia petrolera. La vida útil de reservas, están calculando estos expertos, puede llegar a un rango entre 5 y 6 años. Sin embargo, apartándose de esta advertencia que realizaron estos expertos, el presidente de Ecopetrol, el doctor Juan Carlos Echeverry, básicamente considera que en Colombia hay cerca de 53.000 millones de barriles de aceites disponibles, de los cuales hasta el momento solo se han recuperado 9.000 millones de barriles, y con las nuevas tecnologías e incluso a los niveles actuales de precio de petróleo es rentable buscar esta explotación, así que considera que ese nivel de reservas de Colombia, que se calcula cercano a los 2.000 millones de barriles, es fácilmente incrementable simplemente con la aplicación de tecnología adicional. El Fondo Monetario Internacional resaltó el día de ayer en un nuevo documento la resistencia que ha tenido la economía colombiana a esos choques externos. Sin embargo, hizo una advertencia importante, pues considera que esos importantes socios comerciales que tiene Colombia en la región están afrontando por una situación económica muy compleja, entre los que mencionó a Venezuela con una contracción probable del 8% para este año y de Brasil del 3,5%. Para Colombia, el Fondo Monetario Internacional tiene un pronóstico de crecimiento del 2.5, en línea también con lo que hemos venido anunciando desde el mes de febrero. De acuerdo a medios de prensa, este fondo EIG, que ha empujado por el proceso de reestructuración de Pacific, el antiguo Pacific Rubiales, este fondo estaría realizando una nueva oferta en la que considera que superaría la oferta que está en este momento en estudio, que es la de Catalyst. La primera decisión, o por lo menos esta oferta de Catalyst, primero tiene que tener el aval de una corte canadiense y probablemente también tenga que tener un aval por parte del brazo financiero del Banco Mundial. Tengan en cuenta que la IFC, como se conoce normalmente, es accionista del negocio de infraestructura de Pacific en este momento, y probablemente el cambio de propietario o el cambio de los principales accionistas de Pacific pueda generar algún tipo de necesidad de que la IFC dé aval también a este proceso de reestructuración. Medios de prensa mencionaban incluso que ese proceso podría dar marcha atrás si la IFC no otorga este aval. Con relación a temas corporativos también, el presidente de la ETB, Jorge Castellanos, ha defendido nuevamente la postura del distrito de adelantar la venta de la compañía, afirmando que las inversiones alternativas que podría realizar el distrito, como son colegios, hospitales y otras actividades adicionales, tienen un beneficio social superior a lo que está registrando actualmente ETB. Recuerden que ETB poco a poco ha venido
o se ha venido secando el negocio de líneas fijas y ha tenido que incursionar en otras líneas de negocio donde actualmente hay competidores más fuertes en el mercado y donde pues quedan serias dudas acerca del rendimiento o rentabilidad de la compañía en esta línea de negocio. El presidente de ETB considera que no es rentable para la ciudad tener una compañía que no genera recursos adicionales. De hecho, para el año 2015, de acuerdo pues a lo que se revisó recientemente, la entidad no habría generado utilidad, sino más bien pérdidas, y es uno de los puntos que está mencionando en este momento la alcaldía de Bogotá para que el Consejo de la ciudad apruebe este proceso de venta. En América Latina, interesante ver las minutas del Banco Central de Brasil, donde a pesar de que ya se empieza a observar una moderación en la inflación en esta economía, el Banco Central dice que las condiciones actuales no le permiten inclinarse hacia una política monetaria más flexible. La tasa de interés en Brasil es del 14.25%, la mantuvo inalterada en su última reunión por primera vez de manera unánime. Recuerden que hasta las últimas 5 reuniones siempre había habido 2 miembros de esta entidad que se habían apartado y habían solicitado un nuevo incremento de tasas. En la última reunión ya no están solicitando un nuevo incremento de tasas, simplemente alineándose con la mayoría de miembros del Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil. Importante entonces, básicamente hacer seguimiento a un posible cambio de lenguaje en la próxima reunión. Recuerden que en Brasil no hay reuniones mensuales, se parece más al esquema de los Estados Unidos, donde son reuniones cada 6 u 8 semanas. Con relación a Fitch Ratings, ha vuelto a advertirle a Brasil que si no cambia el rumbo actual de las finanzas públicas, probablemente reduzca nuevamente su tasa de referencia a futuro. De hecho, ayer la redujo de W más a W, pero mantuvo la perspectiva negativa, y el mensaje cuando una calificadora tiene perspectiva negativa es que lo más probable es una nueva revisión a la baja, que puede ser o puede tardar entre 12 a 24 meses. Sin embargo, con la situación actual de Brasil, con una contracción cercana al 4%, probablemente las firmas calificadoras realicen movimientos antes de esos 12 o 24 meses. La justificación es sencilla: déficit primarios continuos, déficit fiscal del gobierno nacional central del 8% proyectado para este año, contracción de la economía cercana al 4% para este año y de medio punto para el 2017, además de constantes cambios en las metas de ahorro fiscal que erosionaron la credibilidad tanto de las autoridades económicas como del gobierno en Brasil. Todo este componente o este conjunto de factores estarían explicando esa tendencia a la baja de Fitch. Importante tener en cuenta que Fitch no es la firma que tiene una calificación más baja, simplemente se está poniendo al día con lo que ya había realizado Standard & Poor's hace algunos meses. Entonces, interesante ver aquí, de aquí en adelante, pues nuevas revisiones a la baja, por supuesto, tendrían efectos adicionales. En México, sin ninguna sorpresa, el Banco Central decidió mantener la tasa inalterada en el 3.75%. En GSC continuamos preguntándonos las razones por las cuales tuvieron que incrementar esa tasa de referencia en 50 puntos básicos de manera sorpresiva en febrero, cuando la inflación no estaba incumpliendo las metas y cuando pues la actividad económica tampoco se está mostrando demasiado dinámica en esta economía. En Chile, la inflación al consumidor se incrementó en línea con lo esperado, 0.3%. La inflación 12 meses continúa ese proceso de acercarse a la meta a largo plazo. Sigue por encima, pero está mostrando una tendencia bajista. Indicador 12 meses se ubica en el 4.2%. Por otro lado, el Banco Central de Chile publicó un documento donde hace una medición preliminar de la actividad económica para primer trimestre del 2016, donde observó un crecimiento del 1.8%. El dato oficial sería a publicar a mediados de este mes. Importante acá ver que hace algunos años se consideraba que el crecimiento potencial de Chile era cercano al 3,5-4%, y ahora con este cambio en los mercados de bienes básicos, pues se ha venido revisando ese crecimiento potencial, e incluso pues una de las economías que ha mostrado o había demostrado ser uno de esos referentes de América Latina, pues ya está mostrando una dinámica moderada de crecimiento. En los Estados Unidos hoy se acaba de publicar el dato de generación de empleo correspondiente a abril 2016, incumpliendo expectativas de mercado, decepcionando un poco, ubicándose en 160,000 nuevos puestos de trabajo cuando el mercado esperaba 200,000. Por otro lado, la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 5% y el incremento de la remuneración salarial también estuvo en línea con lo esperado, con un aumento de solo 0.3%. El acumulado 12 meses del incremento de la remuneración salarial es del 2,5%. No es malo, pero digamos que es un ritmo de mejora un poco mediocre frente a lo que es lo acostumbrado históricamente en periodos de recuperación. Por lo tanto, los indicadores del mercado laboral mostraron en términos generales una moderación. Desde un contexto histórico, una generación
de 160.000 puestos de trabajo es positivo, está acorde con un mercado laboral que empieza a estabilizarse luego de una fuerte recuperación, incluso a futuro, y aunque hoy no lo estamos viendo, puede reducir los riesgos de presiones inflacionarias, esto es importante. Sin embargo, en el corto plazo, el mercado ha venido muy sensible, ha tenido publicaciones de resultados en diferentes indicadores, en algunos casos incluso débiles o incluso en contracción, en otros, digamos, moderándose frente a las expectativas, por lo que esa reacción de corto plazo probablemente pueda generar presiones bajistas en las tasas de tesoros en los Estados Unidos, probablemente buscando algo de refugio. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, como mencionábamos previamente, consideramos que una normalización de la generación de empleo a niveles de 120.000 puestos de trabajo mes es algo saludable y reduce riesgos de que más adelante, probablemente año 2017, la Reserva Federal no tenga que ser un poco más agresiva en los ajustes de tasas de interés. Por supuesto, reconocemos que suena raro estar afirmando que esto reduce riesgos inflacionarios en este momento, pero desde el contexto histórico es lo que ha venido sucediendo en los Estados Unidos. Por otro lado, con relación a junio, cada vez se ve más alejada la posibilidad de incremento de tasa en la reunión de la Reserva Federal, y estos datos de moderación de la actividad de mercado laboral podría estar soportando esa expectativa. Desde el punto de vista estructural, hay una nueva discusión entre diferentes estamentos de análisis económico. El Fondo Monetario Internacional está recomendando que varios bancos centrales en el mundo incrementen las metas de inflación como un mensaje a los mercados de que serían más flexibles en caso de que los precios suban, y esto desde el punto de vista psicológico puede impactar la dinámica de precios. Sin embargo, ningún funcionario en este momento encargado en los bancos centrales está dispuesto a hacer esta modificación. ¿Esto qué consiste? Básicamente de que Estados Unidos no tenga una meta de inflación del 2, sino tal vez del 3 o 4%, y con esta nueva meta la psicología de las economías cambie y se logre salir de los riesgos deflacionarios. Entonces, como afirmamos, por el momento no hay apoyo por parte de los bancos centrales con esa visión. El día de ayer hubo declaraciones del gobernador de la Reserva de San Luis, el señor Bullard. Básicamente considera que los riesgos internacionales para la economía estadounidense se han moderado durante el primer semestre de este año, y también cree que el mercado laboral ya está tal vez incluso más allá de lo que se consideraría pleno empleo, y esto está en línea con lo que mencionábamos previamente, que desde el contexto histórico la generación de empleo de Estados Unidos de hoy, de 160.000 puestos de trabajo, no es negativa, pero tal vez de corto plazo los mercados sí puedan reaccionar un poco fuerte con este dato. En Japón, el indicador de PMI del sector servicios registró el mayor descenso de los últimos 2 años, pasando de 49.9 a 48.9. Esta moderación puede también estar relacionada con los efectos de los terremotos de mediados de abril. Vamos a ver más adelante si la mala dinámica en Japón se mantiene. De todas maneras, hay varios indicadores que están mostrando debilitamiento, y hoy nuevamente vemos preocupaciones por parte del primer ministro japonés acerca de ese fortalecimiento del yen, y advirtiendo que su gobierno va a realizar, digamos, o va a tomar acciones para limitar estos efectos. Con relación entonces a las noticias que teníamos para el día de hoy, ya fue publicado los datos de generación de empleo en los Estados Unidos por debajo de lo esperado, y por otro lado, en Colombia pues también se publicó el dato de inflación que, como manifestábamos, estaban en línea con nuestras expectativas. Iniciando con lo que son los mercados de renta variable, estamos viendo un nuevo descenso en estos mercados. Se mantiene esa tendencia bajista. En Europa, nuevamente los más afectados son sector petrolero y financiero. Llevamos cerca de mes y medio con esta dinámica, donde hay dudas acerca de la rentabilidad de las principales entidades bancarias de la zona euro. Y desde el punto de vista de anuncios adicionales, interesante ver lo que están haciendo fiscales italianos investigando al Deutsche Bank por posible manipulación del mercado de deuda soberana. Consideran que hay evidencia de manipulación en el peor momento de la crisis, o por lo menos cuando se estaba desatando. Creen que una venta de cerca de 7 billones de deuda de bonos italianos, que a la larga estuvo relacionada también con la salida del primer ministro del momento, que era Silvio Berlusconi, puede ser un indicio de manipulación por parte de esta entidad. Recuerden que ya varias entidades en el mundo, varias entidades financieras han sido investigadas por manipulación de las tasas de interés y de temas cambiarios. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Buen día para todos.
Efectivamente estamos viendo la continuidad en esos descensos en los diferentes mercados. Los datos de esta mañana van en línea con lo que hemos observado durante toda la semana en lo que tiene que ver con empleo en Estados Unidos. Entonces podría tener ahí un poco perder fuerza la teoría de que muy seguramente la Reserva Federal podría incrementar sus tasas de interés en el mes de junio, y por esta razón pues continuamos viendo esos descensos significativos en las acciones. En el Standard & Poor's, como ustedes pueden ver, continuamos peleando sobre la zona de los 2050 puntos. Esa ruptura podría presentarse esa mañana, una ruptura que va a ser supremamente importante porque estaríamos no solamente acercándonos a la nube Ichimoku, sino también tomando algo de fuerza a ese mercado bajista que hemos empezado a ver y que advertimos desde la semana anterior. Por esa razón, pues continuamos con nuestra recomendación de cautela en Colombia. El índice Colcap para el índice Colcap estamos viendo en la jornada de ayer cómo se tocó la nube Ichimoku, también en línea con nuestras expectativas sobre la zona de los 1.300 puntos, la ruptura de los 1.300 y consolidación abajo de los 1.292 en la primera señal de alerta. Les recuerdo, la nube Ichimoku se encuentra sobre los 1.200 a 1.250 puntos, una zona de congestión probable en la cual se podría estabilizar por ahora. Simplemente mantener nuestra recomendación de cautela. El día de ayer, la acción que mejor desempeño presentó fue la acción de Cemex, un incremento del 3.34%. Aquí simplemente quiero destacar que se mantiene sobre la zona de congestión de muy largo plazo, en ese rango 12.500 a 13.000 pesos. Importante monitorear una ruptura potencial y también, como muy en línea de lo que está ocurriendo con el resto de mercados, una potencial visita a la nube Ichimoku. Sin embargo, de manera preliminar podríamos llegar a pensar que esta acción obviamente hay que monitorearla más en largo plazo, pero podría convertirse en una acción defensiva si correcciones siguientes del índice y del mercado, esta acción pudiera mantenerse en la zona alta. Entonces es una teoría base que tenemos, pero obviamente necesitamos un poco más de momentum y más periodos para poder corroborar esta teoría. El lado negativo, Semargos rompe el canal alcista, rompe la zona de congestión. Este comportamiento si no es tan bueno. Fíjense ustedes que en la parte inferior, la zona de 10.000 pesos, ahí por el histograma se puede ver una congestión intermedia, y en la parte más baja la zona de 9.000 a 9.500 pesos. Entonces sí, por ahora mantenerse un poco alejados de la especie para obviamente aprovechar reingresos en oportunidades más adelante. La visión estructural de estas compañías y visión fundamental continúa siendo positiva. Los dejo con Ricardo. Buenos días para todos. Continuando con el mercado de renta variable, tenemos entonces que el día de ayer se presentaba un anuncio para Grupo Sura. Era un anuncio positivo, pero pues digamos que de poca relevancia, teniendo en cuenta la tendencia que en estos momentos está teniendo el mercado. Entonces aquí observábamos que Grupo Sura informó al mercado que el ente regulador en México ha autorizado lo que son lo que es la adquisición de las operaciones de seguros RSA en México, en dicho país. De esta forma, entonces, el único país donde faltan, digamos que información sobre si se está autorizando o no se va a autorizar lo que es la adquisición de las operaciones es en Uruguay. Y compartimos entonces con ustedes ya lo que es los estados de adquisición de esta compañía sobre las operaciones de RCA en Latinoamérica, donde observamos que ya lo que son las operaciones de Colombia, Chile, Argentina y Brasil han sido, digamos que adquiridas en su totalidad y tal como se estaba esperando. Lo otro, simplemente recordarles aquí que hoy es el último día del periodo de aceptaciones para lo que es la OPA de Isagen.
la hora límite, digamos, que se tiene para este periodo de aceptaciones es la 1 de la tarde, entonces simplemente recordarles aquí estar atento ante cualquier tipo de eventualidades que se pueda presentar. En nuestro calendario de resultados, como lo hemos mencionado, para hoy no tenemos ninguna entrega de resultados. La siguiente jornada será una jornada bastante fuerte en datos para compañías en Colombia, teniendo en cuenta que tendremos la entrega de alrededor de 7 empresas que están cotizando en el índice Colcap. Agustín. Tiene que ver con el mercado de divisas, un dólar esta mañana que continúa perdiendo terreno contra las monedas fuertes, pero se valoriza contra las monedas emergentes después de que el precio del crudo descendiera desde niveles de 46, casi 47 dólares el barril hasta niveles actuales de 43 dólares el barril. Entonces esa pérdida de valor está en línea con el comportamiento del precio del crudo. El yen japonés pues es la moneda que más se valoriza a esta hora, un incremento del 0.50%, y el dólar australiano por el otro lado había presentado caídas superiores ya al 1.30 después de que el Banco Central redujo los pronósticos de inflación para este país. En Colombia, entonces, para el peso colombiano, como ustedes ven, continuamos ahí sobre esa zona de congestión importante, en la zona de Fibonacci 2943, en línea con lo que está ocurriendo con los mercados emergentes. Presiones alcistas podrían presentarse a primera hora de la mañana. Sin embargo, esa zona de 2300 sí, es una zona... esa zona de 3.000 pesos colombianos es una zona supremamente importante. En la parte superior, una zona de resistencia, ustedes ven que es un nivel psicológico ahí fuerte, más arriba hasta el 3.079, pero por ahora el mercado es claro que trataría más de cerrar el gap. Esta mañana ya el peso colombiano había operado sobre 2.980, estamos viendo un leve descenso. Posiciones cortas podrían ser tomadas en el mercado en posiciones intradiarias, apuntándole un cierre del gap, pero la tendencia está empezando a modificarse al alza de manera estructural. Entonces diría que esas posiciones intradiarias cortas serían un poco más arriesgadas porque la tendencia estructural, confirmo, es al alza, es decir, una visión negativa del peso frente al dólar. En lo que tiene que ver con el mercado de petróleo, vean ustedes como el primer canal alcista está empezando a declinarse. Se está viendo un fuerte nivel en la parte superior de 47-48, una zona de resistencia sobre los 47 dólares el barril. La parte inferior, les recuerdo, la zona importante de 43, ahí muy cercano a la media móvil de 20 días. Presiones adicionales bajistas podrían ser motivadas por el aumento de exportaciones que fue reportado ayer por parte de los países de la OPEP. Irak Irán también han aumentado su producción, entonces es claro que ese impulso alcista anterior podría empezar a moderarse. Daniel. Muchas gracias, Agustín. Bueno, retomando el tema de lo que son los mercados de renta fija, esas declaraciones de los diferentes miembros de la FED, donde veíamos que dejaban las puertas abiertas para evaluar en la reunión de junio si incrementaban la tasa o no. Nuestro concepto, pues, son declaraciones razonables, normales de los banqueros centrales para no, digamos, reducir las posibilidades de decisión próximamente. Sin embargo, los indicadores en Estados Unidos y el mismo comunicado de prensa de la entidad de la última reunión nos hace pensar que en junio no va a haber incremento de tasas. Esta moderación en la generación de empleo en los Estados Unidos también está en línea con eso. No leemos la moderación o ese incumplimiento de expectativas realmente como algo negativo, pues estamos viendo el contexto histórico y más bien lo estamos
asimilando como una normalización dentro de esa recuperación de los Estados Unidos, que sin duda pues ha sido un poco traumática en estos años desde el punto de vista de la consolidación y la solidez de ese crecimiento. Mientras tanto, en los mercados de renta fija estamos observando durante las últimas jornadas valorizaciones en lo que son los tesoros en Estados Unidos y nuevamente en los bonos alemanes. Sin embargo, aquí queremos resaltar nuevamente que los niveles de tasas de interés en esos mercados son extremadamente bajos y que obviamente desde el punto de vista histórico los mayores riesgos sean en este momento a incrementos en esas tasas de negociación en caso de que las cifras económicas sean más normales. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. De lo que tiene que ver con los bonos del Tesoro americano, un mercado bien volátil esta mañana donde estábamos operando ahí sobre el nivel de 1.75 a 1.70 después de conocerse los datos previos. El mercado está retrocediendo. Lo más interesante que están viendo los operadores en este momento es cómo está superando los niveles. En este momento está superando los niveles de la jornada anterior, cuando se habían empezado a ver descensos importantes por debajo de la zona de 1.80 después de conocerse los datos previos de empleo del día jueves en la mañana. Nuestra visión continúa siendo positiva en lo que tiene que ver con valorización de estos títulos. Podrían entonces más adelante ir a buscar la zona de 1.70 a 1.65. Obviamente, si los datos de las siguientes semanas continúan corroborando lo que está ocurriendo esta mañana y durante toda esta semana, importante ver que esa disminución de expectativas con respecto a los datos reales estaría dándole algo de pérdida de valor a esa probabilidad de incremento a las tasas de interés, cuanto el dólar contra las otras monedas, contra las monedas fuertes, podría empezar a perder nuevamente algo de valor. Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES, aún ante la pequeña sorpresa que sufrió el mercado en el dato de inflación, vemos cómo los TES hoy abrieron hasta el 7.82, ya van otra vez al 7.86. Recordemos que nosotros seguimos manteniendo nuestra visión negativa y hasta que no rompa los niveles del 7.80, 7.75, no cambiaremos esta posición. Recordar que que hemos hablado todos estos días que la curva está muy plana, por lo cual esta incipiente bajada de inflación lo que puede hacer es que se quite la presión sobre los papeles de la parte corta y media, como los 18, los 19 y los 2020, por lo cual el aplanamiento de la curva vemos que ya no debería tener más valor ni mucho espacio para hacerlo. De resto, seguir con los niveles abajo, 7.83, 7.80, 7.75 y arriba el 7.92 y el 8.02. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.